Les bendigo en el nombre de Jesucristo. Hace muchos años vivió un hombre, un filósofo, un escritor, un erudito, uno de los padres de la Ilustración. Su nombre es Voltaire. Este hombre predijo que en 100 años la Biblia iba a desaparecer. Pero paradójicamente, cuando este hombre falleció, su casa se convirtió en una imprenta de Biblias. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios y no puede desaparecer. A lo largo de la historia, muchos eruditos, muchos ateos, han buscado, investigado la Biblia, la han leído, para intentar buscar fallos para destruirla. Pero muchos de ellos, al centrarse en la palabra, han podido recibir la salvación a través de Jesucristo. Entre ellos, un escritor muy famoso, Lewis Wallace, que fue el escritor de ese libro tan famoso que es Ben-Hur, del cual luego salió la película, que obtuvo muchísimos Oscars. ¿Por qué? Porque la Biblia es la palabra de Dios. Por eso tenemos que conocer muy bien la Biblia. Fue escrita por 40 personas distintas, inspiradas por el Espíritu Santo, en un periodo de 1500 años. El propósito de la Biblia no es la ciencia, aunque también habla de ciencia. El propósito de la Biblia no es la historia, aunque también habla de historia. El propósito de la Biblia es que conozcamos el plan de Dios para salvarse, que es solo a través de Jesucristo, y de esa manera podamos obtener la verdadera vida. Por eso en Juan 20:31 dice la palabra: pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Por eso la palabra de Dios, la palabra revelada de Dios, ya la tenemos toda en la Biblia. Y Él la está cumpliendo y la va a cumplir hasta el final. Por eso, como hijos de Dios, lo más importante que tenemos que hacer, ¿qué es? Es permanecer en la palabra. Es algo muy cómodo. ¿Por qué? Porque Dios nos da la palabra como una promesa para nosotros. Y Él la está cumpliendo y la va a cumplir. Por eso tenemos que permanecer en la corriente de la palabra. Que tengamos la vida continua en la palabra. ¿Por qué? La Biblia, la palabra de Dios, es un pan espiritual. Todos físicamente nos alimentamos 3 veces al día, e incluso hay gente que se alimenta muchísimo más, ¿verdad? Pero si un día no comemos, nuestro cuerpo realmente empieza a perder fuerza. Si estamos 2 días sin comer, pues ya nos sentimos muy flojos, ¿verdad? Y si son 3 días, pues incluso nos mareamos ya, ¿no? Pues espiritualmente es lo mismo. Si no nos alimentamos con la palabra, que es pan espiritual, nuestro estado espiritual cae grandemente. Satanás nos engaña. Y por supuesto no tenemos poder para ser testigos y para poder predicar el Evangelio, que es el deseo de Dios para nuestras vidas. Por eso dice en 1 de Pedro 2:2: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desead como niños, dice, recién nacidos, la leche espiritual. Un bebé recién nacido, cada 3 horas se tiene que alimentar. Y si no le dan alimento, empieza a llorar, a gritar, con todas sus fuerzas hasta que lo alimentan. Pues de la misma manera, si comprendemos el valor de la palabra como hijos de Dios, tenemos que desear el alimento espiritual,
¿Para qué? Para poder crecer y llegar a ser creyentes maduros. Es lo que hace que podamos crecer. Igual que el alimento físico para un bebé hace que él crezca, pues espiritualmente es lo mismo. Vemos también en Mateo 4:4, el pasaje donde el mismo Señor es tentado por el diablo. El Señor le contesta de esta manera. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, el hombre no solo vive de la parte física, la más importante es la parte espiritual, la que no se ve. Por eso, para tener la verdadera vida, tenemos que alimentarnos con la palabra de Dios, que es alimento para nuestras vidas, que es la sanidad para nuestros corazones, es el poder para ser testigos. Muy bien, la Biblia es la palabra de Dios. Vemos en 2 de Timoteo 3:16. Y allí Pablo le está escribiendo a su amado hijo espiritual y le dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la Biblia es la palabra de Dios. Dios la ha inspirado. Él nos la ha dado a través de 40 autores distintos. No es que hayan sido dictada la palabra a esas personas, no, sino que el Espíritu Santo les ha inspirado utilizando su carácter, su personalidad, y nos ha dado su palabra a través de ellos. Dice en Isaías 34, versículo 16, inquirid en el libro de Jehová y leed si faltó alguno de ellos. Ninguno faltó con su compañera, porque su boca mandó y los reunió su mismo espíritu. Entonces la Biblia es un compendio de 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 y el Nuevo Testamento 27. Pero es una coherencia, una armonía, una uniformidad. Por eso vemos realmente que es la palabra de Dios. Y tenemos que verlo de manera concreta. La Biblia es la palabra de Dios, es palabra viva. No es como leer una novela, ¿verdad? No. Cuando tenemos el Espíritu Santo, al leer la palabra que es espíritu y vida, recibimos gracia, fuerza, sanidad. Por eso la Biblia es la palabra de Dios. Es muy importante que estemos entendiendo la estructura de la Biblia. Muy importante, ¿no? Porque uno, sin conocer la estructura, puede parecer un poco difícil, ¿no? 66 libros, ¿no? Pero es muy sencillo el mensaje de la Biblia. En primer lugar, nos habla de la creación. Dios, de la nada, con su palabra, creó todas las cosas. Él, durante 6 días, hizo toda la creación. El último día, con sus manos, con el polvo de la tierra, con todo su amor nos creó a nosotros, al ser humano, a su imagen y semejanza. Y sopló en nuestra nariz aliento de vida, como dice en Génesis 2:7. Él nos bendijo grandemente y nos dio toda la bendición para bendecir toda la tierra. Hizo un pacto con nosotros para que no olvidáramos que solo estando con Dios podemos tener la vida y disfrutar de esas bendiciones. Pero también nos habla de algo que aconteció, lo que llamamos la caída, que aparece en Génesis 3. Satanás, que vino a matar, a robar y a destruir, él a través de una serpiente hizo que el hombre rompiera el pacto. Desde ese momento el hombre cayó en un estado terrible, el pecado original, y las consecuencias fueron que quedó separado de Dios. Quedó en pecado y quedó controlado por Satanás. Desde ese momento empezó a vivir en maldición y en sufrimiento. Pero Dios tenía un plan, por eso Él llamó, aparece en Génesis 12, a Abraham. Él era un pecador, pero Dios por su gracia eligió a Abraham, solo por gracia de Dios,
para comenzar su plan de salvación. Y Él levantó un pueblo a través de Abraham, el pueblo del pacto, el pueblo de Israel, a través del cual iba a venir el Mesías, Jesucristo, a través del cual todas las familias de la tierra iban a ser bendecidas. Por eso, el centro de la Biblia, de los 66 libros, es Jesucristo. Y Él vino en el Nuevo Testamento, y Él cumplió su obra en la cruz, donde consumó todo, como dice en Juan 19:30. Él consiguió nuestra redención a través de su obra completa, suficiente, y que es todas las cosas. Por eso el centro, el núcleo de la Biblia es Jesucristo. Y no solo eso, desde ese momento vemos que empieza la iglesia del Nuevo Testamento. En Hechos 2 vemos que el Espíritu Santo vino sobre ellos y esas personas, con el poder del Espíritu Santo, fueron utilizadas por Dios para proclamar el Evangelio a todas las naciones. Y en 313 años, todo el Imperio Romano pudo convertirse al cristianismo. Y no solo habla eso, también la Biblia nos explica la segunda venida y el juicio. Como dice en Mateo 24:14, cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones, entonces vendrá el fin, y Cristo vendrá en su segunda venida, ya no como siervo, sino como rey, para juzgarnos, para el juicio final. Y después viene la consumación del reino de Dios. Esa es la estructura de la Biblia. Y como he dicho antes, para que podamos entenderla correctamente, desde que el hombre cae, constantemente Dios, a través de tipos, figuras, sombras, está dando el mismo mensaje, que Jesús es el Cristo. Ese es el mensaje principal, la piedra angular, el núcleo de toda la palabra. Para poder entender bien la palabra de Dios, lo tenemos que ver siempre con los ojos del Evangelio, con los ojos de Jesucristo. ¿Por qué tenemos que leer la Biblia? ¿Por qué? En primer lugar, para conocer todavía más todos los beneficios de la salvación que Dios nos ha dado a través de Cristo, para poder conocer las bendiciones que a través de Cristo hemos recibido, para entender la misión tan preciosa que Dios nos ha dado, que es la salvación de las almas a través de nuestras vidas. También para conocer la verdad. Satanás es mentiroso y padre de mentira. Él utiliza este sistema del mundo a través de la cultura para ir totalmente diciendo mentiras, cosas contrarias a la palabra de Dios. Y en estos últimos tiempos todavía más fuerte. Por eso, para poder reconocer la mentira, uno tiene que conocer la verdad. Por eso es muy importante cada día conocer la verdad de Dios. Como dice en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. También tenemos que leer la Biblia para saber realmente cómo podemos vivir esa vida que agrada a nuestro Dios y para tener esa madurez espiritual. Mucha gente, aunque lleva muchos años en la iglesia, desgraciadamente son niños espirituales. Por eso, si una persona se alimenta con la palabra cada día, entendiendo la palabra con el Evangelio, de verdad esa persona va a crecer espiritualmente, va a recibir sanidad, va a tener gran respuesta y va a poder ser un creyente maduro, a través del cual las obras de Dios se van a manifestar y otras personas van a poder conocer el Evangelio. Y tenemos que leer la Biblia porque somos débiles, que nadie piense que es fuerte por sí mismo, somos débiles, pero Cristo está con nosotros. Por eso, al tomar la palabra,
podemos recibir el poder que Cristo ya ha conseguido para nosotros, todo el poder del cielo y de la tierra. Por eso, tomando la palabra, aferrándose a la palabra, no a lo que vemos, a lo que sentimos, ¿no? Ahí Satanás nos engaña, sino tomando la palabra como un pacto que Dios mismo se ha comprometido a cumplir. De esa manera vamos a tener ese poder, ¿para qué? Para ser testigos. Y en el lugar donde estemos vamos a superar las circunstancias, las cosas con las personas, y vamos a tener esa fuerza para ver el plan de Dios, para poder predicar que Jesús es el Cristo. Por eso les bendigo en el nombre de Jesucristo, que su vida esté continuamente en la palabra. En Juan 8:31 dice que los verdaderos discípulos no son los más listos, los más simpáticos, los que más van a la iglesia, no. Dice que son los que permanecen en la palabra de Dios. Este tiempo hay un hermano que está pasando graves dificultades. Aunque él es hijo de Dios hace tiempo, realmente su vida, pues tenía una vida pues bastante complicada y no estaba dando un testimonio correcto. Pero por supuesto Dios no se equivoca, Él lo escogió y Él está obrando. Ahora ha llegado un horario para su vida, un horario donde está teniendo graves dificultades. Pero a través de eso, esta persona, que ya humanamente no tiene respuesta, está leyendo la Biblia y empieza a leer la Biblia y ya se está leyendo bastantes libros de la Biblia. ¿Qué está pasando? Que su estado espiritual está cambiando, que realmente está entendiendo muchas cosas, está recibiendo sanidad, está teniendo respuesta. Por eso Dios en su amor a veces permite dificultades para sus hijos, pero que realmente es una bendición, porque a través de esa dificultad nos vamos a aferrar a la palabra. Y nosotros, los hijos de Dios, tenemos que estar permaneciendo cada día en Cristo. Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer. Les bendigo en el nombre de Jesucristo, que en su tiempo devocional con Dios estén leyendo cada día la Biblia, estén meditando la Biblia, estén memorizando la Biblia y estén proclamando la palabra de Dios. Ciertamente su estado espiritual va a cambiar totalmente y Dios le va a levantar y le va a utilizar como su testigo. Vamos a orar. Padre, te damos toda la gloria. Gracias por tu palabra, que es la verdad y que siempre se cumple. Que seamos personas que estén fundamentadas en tu palabra, que cada día podamos tomar tu palabra, aplicarla a nuestras vidas y ver cómo tú la cumples. Padre, obra poderosamente y levántanos como esos testigos para proclamar el Evangelio en el lugar donde nos has puesto. Atamos el poder de la oscuridad que se opone y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.